Que el Señor nos bendiga ricamente. De nuevo tenemos el gusto de poder estar estudiando la palabra del Señor. Quisiera hoy referirlos a una parábola muy interesante, muy linda que se encuentra en el libro de Lucas. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32, y yo quisiera leerla. Antes me acompaña y podemos orar juntos, y oramos también por la iglesia, por las familias. Vamos a buscar juntos el rostro del Señor. Padre, quiero darte muchas gracias por la bendición y por las noticias que escuchamos, las mejorías de muchos de los hermanos que han estado en situaciones críticas. Tú estás trayendo bendición y paz. También por aquellos que están hospitalizados, aún yo sigo orando y los bendecimos. Bendecimos a los estudiantes que están concluyendo sus programas para entrar el próximo año. Gracias por ellos. Gracias por nuestros jóvenes, adultos. Gracias por los adultos mayores, cómo tú los cuidas en medio de toda esta situación tan singular en que ellos viven. Yo quiero, Señor, darte gracias por los ángeles que pones para custodiarles, sean hijos, sean tíos, sean hermanos. Gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu iglesia. Permite que hoy podamos llevarnos también nosotros una palabra de la palabra del Señor, una palabra que sé que siempre tiene la oportunidad de bendecirnos y no regresa a ti vacía. Vamos a estudiar tu palabra y te damos a ti la honra y la gloria por acompañarnos. Honra, Padre, y gloria a ti de verdad. Oramos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer esta parábola que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, y voy a estar leyendo los versículos del 11 al 32 y luego vamos a ir revisando cada verso porque hay mucha enseñanza aquí, muchas cosas que nos quiere decir el Señor siempre, y hoy no va a ser la excepción. Dice así el texto bíblico, usando el título del editor, parábola del hijo pródigo. Vamos a colocar la Biblia aquí en el centro para darle una lectura mucho más directa hacia ustedes. También dijo el Señor: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de sus ciudadanos, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comámoslo y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano.
Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, yo leí esta parábola y me gusta, es una parábola que conozco, y entonces pensé qué ideas podemos compartir de aquí, qué nos está diciendo la palabra del Señor. Bueno, creo que una de las cosas que nos está diciendo de una manera muy directa es que debemos regresar a casa. Así que pensé en 3 palabras para este estudio: regreso a casa. Esta es una parábola clásica que cuando nosotros la leemos es muy fácil que podamos traer a nuestra mente esa idea, ese señalamiento, el señalamiento del típico hijo pródigo, porque es la parábola precisamente del hijo pródigo. Hoy quisiera que vayamos verso a verso. Mientras vamos viendo los versículos, veamos lo que encontramos allí o lo que eventualmente podríamos encontrar. Entonces vamos a repasar nuevamente, ya le di una lectura al texto de una manera rápida pero también serena, para que podamos tener todos una idea de qué se está tratando la historia. Es una historia bastante bonita que sigue afectándonos, sigue enseñándonos a cada uno de nosotros. Verso 11 dice que un hombre tenía 2 hijos. Al ver nosotros esta figura, ya de por sí podríamos dejar que nuestra mente pueda divagar y podamos traer muchas ideas. ¿Qué podemos esperar de un hombre que tuviera 2 hijos? Bueno, pensé o traté de pensar en aquel refrán que dice que cada cabeza es un mundo. Entonces, si aquí tenemos 2 cabezas, en tanto que tenemos 2 hijos, entonces se me vinieron estas ideas. Podríamos especular que al hablar el Señor Jesús de un padre que tiene 2 hijos, podemos entender que también o consecuentemente con los 2 hijos hay 2 actitudes, y lo vamos a demostrar. Pero también cuando hay 2 hijos, entonces naturalmente tendremos 2 puntos de vista. Puede ser que las personas se encuentren en un punto de vista, pero cada uno de nosotros tiene su punto de vista en cuanto a la vida y en cuanto a las circunstancias y a lo que le rodea. Eso se llama nuestra cosmovisión. También, al haber 2 hermanos, vamos presuntamente a pensar que habrá 2 caracteres o 2 hombres que tienen carácter diferente. Pero también, al haber 2 hijos, como bien lo describe el verso 11, entonces tendremos muy probablemente 2 decisiones sobre una misma situación. 2 actitudes, 2 puntos de vista, 2 caracteres y 2 decisiones. Y efectivamente encontramos cómo el menor se tomó el derecho de pedir herencia que por derecho le correspondía, y el padre se la dio. Según el versículo 12, eso es lo que encontramos. El hijo menor, que no era la costumbre, no es lo lógico, pero es como para darle un poquito más de condimento, es precisamente el hijo menor el que se permite pedir la herencia. Y vemos al padre condescendientemente que le da la parte de la herencia que le corresponde. Versículo 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, le dio la parte que le correspondía. En el versículo 13 vemos cómo el hijo menor toma su propia decisión.
tomó lo que era suyo, no solamente sus pertenencias, su herencia, sino que además tomó consigo los bienes y su propia decisión. Y allí cuenta la historia que desperdició todo. Cuando vamos al diccionario y buscamos esta palabra, la palabra desperdiciar, hay una definición bastante sencilla. Desperdiciar dice que es gastar sin obtener ningún beneficio. No invirtió, sino que gastó. El versículo 14 usa la palabra mucho más directa, malgastado, o sea, gastó mal. No era definitivamente un buen administrador, ni siquiera podríamos decir que era un administrador más o menos confiable. Era un mal administrador y lo malgastó todo. Esa es la idea que encontramos en este versículo. Ahora, este pensamiento me gustaría compartirlo con ustedes porque lo creo. Nosotros debemos entender que en la vida todo lo que a nuestro juicio nos parece bueno, pero que es pecaminoso, se acaba pronto. Algunos han dicho lo que por agua viene, por agua se va. Se acaba tarde o temprano. A eso usted le puede poner la firma. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versos 15 al 17, encontramos un mensaje directo de parte del apóstol diciéndonos: no améis al mundo, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos también. El mundo, lo material y todo eso que a la vista parece codiciable, como sucedió en el huerto del Edén, al fin y al cabo se acaba, pasa y luego deja tremendos desastres para la vida. Este muchacho, este hijo, tomó la parte de su herencia, se fue lejos, dice la Biblia, y lo malgastó. Versículo 15. Ahora vamos a notar cómo el versículo 15 nos habla de la condición actual que este muchacho, este hombre, este joven tiene. Dice la Biblia: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ya se había gastado todo. Está en este momento en una condición precaria. Eso es lamentable. Tuvo que buscar uno de los trabajos más despreciados. La necesidad le llevó a arrastrarse literalmente, a buscar lo que fuera, porque ya había llegado al estado de tener hambre por su condición. Apacentar cerdos no era una tarea que cualquier judío, o más bien ningún judío, quería realizar por voluntad propia. Probablemente la parábola nos está hablando de un hombre y con las características podemos inferir perfectamente que era una familia judía. Entonces nuestro protagonista es judío y él está considerando la posibilidad de apacentar cerdos, un trabajo despreciable. Y no solamente apacentarlos, sino verse tentado a comer de la comida de los cerdos. La pregunta podría ser: ¿hasta dónde habría caído este pobre infeliz? O sea, ¿cuál era su condición realmente de pobreza, de lipidia o de tragedia para poder no solamente aceptar un trabajo tan despreciable para el pueblo judío como este, sino al punto de desear comer de la comida de los cerdos? Capítulo 16 dice, versículo 16, disculpen: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni siquiera eso lograba porque nadie le daba. Versículo 17 nos va a presentar aquí algo muy revelador. El verso 17 pareciera que algo importante va a pasar, porque pareciera que él ha perdido toda conciencia por su condición. Pero la frase reveladora en el verso 17 es: y volviendo en sí. Eso nos comunica la idea de recuperar la conciencia.
de utilizar la razón o pensar, ser sensato. Cualquiera de esas tres ideas son válidas para esta ocasión. Él tenía ahora que replantearse, y para replantearse entonces usaría su cabecita, su mente, su razón, su conciencia. Todo esto es lo que muchos de nosotros necesitamos también. A veces tomamos decisiones comprometedoras, por no decir malas. Cuando hemos tomado decisiones comprometedoras, entonces nosotros vivimos de forma inconsciente. Le hacemos caso a nuestra decisión, la cual no la tomamos en el más sano de nuestros juicios. Y de forma inconsciente hemos cometido tantos y tantos errores, sin darnos cuenta de que estas nuestras decisiones, tarde o temprano, van a traer consecuencias. Y todos los que pasamos de cierta edad podemos decir y afirmar con limpia conciencia de que esto es absolutamente cierto. Las decisiones que nosotros tomemos van a generar consecuencias tarde o temprano. En esta ocasión, la conciencia le permitió reconocer que había una condición mejor. Entonces él comenzó a pensar en lo que había dejado, lo que había en casa de su padre. Él se estaba perdiendo algo muy bueno y muy importante por su propia decisión. A veces nos pasa así, ¿no es cierto? A veces nosotros dejamos pasar oportunidades muy lindas y tomamos decisiones malas, y luego, cuando tenemos la oportunidad de regresar con nuestros pensamientos, decimos: wow, ¿cómo pude haber despreciado aquello que tenía, que era tan bueno, tan seguro y tan estable, por esto que simple y sencillamente no ha sido otra cosa más que una aventura? Esa frase, la frase que me gustaría resaltar en este momento: en la casa de mi padre, en la casa de mi padre. Entonces, dos cosas que quiero resaltar es la casa y que esa casa pertenece a su padre. Esto me llevó a reconocer rápidamente, cuando leía esta parábola, primero, que nuestro personaje tenía un padre. Eso no es muy difícil. Él está diciendo en la casa de mi padre. Y que su padre tenía una casa también. Eso parece que el texto lo revela. Pero muchos viven por la vida como si no tuvieran un padre, cuando tienen un padre. Y cuando tenemos un padre, tenemos que reconocer que si nuestro padre es sano, siempre estará presto para ayudarnos. Y en el peor de los casos, si usted no cuenta con ese padre de consanguinidad, usted tiene la gran bendición y posibilidad de afirmarse del Padre de padres, del Señor de señores, el Dios que desea convertirse en su Padre y en mi Padre. Él quiere ser nuestro Padre, y aquellos que nos hemos dado la oportunidad de permitírselo, Él ha venido para sellar ese voto, esa relación de forma eterna. Y consecuentemente Él nos brinda también un hogar. Este joven tenía un padre, su padre tenía una casa, y él estaba dispuesto, siempre estuvo dispuesto a compartir su casa con su hijo. Este versículo sugiere una pregunta muy atinada: ¿por qué vivir mal si podemos vivir bien? Vamos a pensar en eso. Yo sé que es una pregunta bastante sencilla quizá, pero vale la pena que nosotros nos hagamos la pregunta: ¿por qué nosotros decidimos vivir mal si podemos vivir bien? Eso quiere decir que usted tiene la posibilidad de decidir cuál quiere hacer: vivir bien o vivir mal. Esto es obvia y absolutamente solo nuestra decisión. Pero el hijo menor apenas lo está entendiendo. Este hijo que se acaba de ir, que malgastó todo y que ha tenido una situación muy crítica en este momento, él está entendiendo lo que yo les estoy diciendo a ustedes con palabras muy sencillas. Él apenas lo está procesando. Note la expresión: en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Entonces tenemos la casa de mi padre con abundancia versus, o sea, contra el hambre
que estoy experimentando. Eso es algo completamente ilógico, pero en este momento y para efectos de nuestra historia es real en el pasaje. Llegamos al versículo 18 y vamos a ver cómo el joven de nuestra historia ahora tiene una muy buena intención. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire por favor un momentito. Me levantaré e iré a mi padre. Eso es un pensamiento bonito, es una buena intención. Pero hasta aquí es solamente una buena intención. Y recordemos que las buenas intenciones no son suficientes. Necesitamos ir más allá. Dentro de su buena intención vemos algunos elementos interesantes. Por ejemplo, número 1, me levantaré. Eso sugiere acción. No quiero continuar, en la pasividad en la que he estado o he vivido. Me levantaré. Eso es hacer algo por mí mismo. Cuando tenemos buenas intenciones necesitamos llevarlas a la acción. Segundo lugar, él pensó: e iré a mi padre. Excelente, excelente. Eso significa redireccionar, porque antes había decidido irse a vivir perdidamente y allí malgastarlo todo. Ahora él está redireccionando nuevamente, está colocando su brújula y poniéndola en el lugar o hacia el lugar correcto. Me levantaré e iré a mi padre. Vamos a redireccionar nuestro rumbo. Durante todo este tiempo, el hombre vivió un rumbo claramente improductivo. No había razón ni razón de ser, ni intención sana en lo que estaba haciendo. Todos nosotros tenemos la oportunidad en algún momento de nuestra vida de detenernos y preguntarnos: ¿por qué yo tengo que vivir esta situación precaria? Podemos decir: claro, por nuestra decisión. Eso fue lo que yo sembré. Eso fue lo que yo sembré con mis hijos. Eso fue lo que sembré con mi esposa. Eso fue lo que sembré con mis amigos. Eso fue lo que sembré. Es el producto de mis errores. Está bien. Si es así, usted me comparte su historia. Yo no le voy a mentir si se parece a la historia de nuestro personaje. Sí, usted es responsable como yo de sus decisiones y del lugar donde nos encontremos. Pero eso no es todo. Dios es el Dios de las oportunidades. Y aquí lo estamos aprendiendo claramente. Este hombre tuvo una buena intención, pero además esa buena intención la materializó. Me levantaré, acción, e iré a mi padre. Redireccionó, o sea, quiso ordenar su camino, un camino que ya se había desviado por mucho. Tenemos también la oportunidad de hacerlo nosotros. Entonces, él está diciendo, está considerando volver al punto de donde salió. Es como decir: voy a regresar a mi padre, lugar de donde nunca debí haber salido. Quiero regresar a mi hogar, al lugar de donde nunca debí haber salido. Quiero volver a ser el padre, quiero volver a ser la madre, quiero volver a ser el hijo, quiero volver a ser el jefe o el subalterno que siempre debí haber sido, más o menos tratando de aplicar. Y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Eso se llama confesión, eso se llama humildad, para poder reconocer el pecado que se ha cometido. Pero antes de confesar el pecado es preciso reconocerlo. Sí, yo he cometido este pecado y me arrepiento. Cuando una persona reconoce que ha hecho algo malo y acepta con facilidad que también allí se comprometen los privilegios, porque cuando nosotros pecamos y si tuvimos algún tipo de privilegio, estoy hablando del hogar, la fidelidad, la relación con un jefe, una relación de confianza, y si nosotros quebramos esa relación porque cometemos errores, entonces también se van a exponer aquellos privilegios que eventualmente pudimos haber tenido. Pero en este caso aprendemos que interesantemente lo que no ha cambiado es que él continúa siendo el hijo de su padre. Entonces él fue de la teoría a la acción. Él no solamente dijo: me levantaré e iré a mi padre, sino que además él
decidió, determinó hacer lo que estaba pensando una realidad. Todas las buenas intenciones que están pasando por la cabeza del hijo menor no tendrían ningún valor, absolutamente ninguno, si esto no es llevado a la práctica. De la misma manera, todo lo que nosotros podamos pensar o decir sobre nuestra vida y sobre nuestros errores y sobre los malos rumbos que habremos tomado, si en algún momento dado nos detenemos y decimos, no, yo no quiero continuar más por aquí, voy a redireccionar, voy a regresar a casa, pero si no lo hacemos, eso solamente sería teoría. Muchas de nuestras buenas intenciones se vuelven teorías nobles y dulces, porque no las llevamos a la práctica. Pero cuando nos atrevemos a convertir nuestras buenas intenciones en actos de arrepentimiento, siempre habrá bendición. El arrepentimiento va a traer bendición. Recuerde, esto es una ley espiritual. El arrepentimiento trae consigo bendición. El Señor nos enseña que cualquiera que reconoce sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Entonces quiere decir que al reconocer nuestro pecado, cualquiera que sea un vicio, sea un tema de la índole que sean nuestras mentiras, nuestros chismes, nuestra avaricia, nuestros hábitos de la índole que a usted se le ocurra o la categoría que usted lo considere, pero si usted se arrepiente de verdad de eso que ha estado haciendo y que está mal, usted va a alcanzar bendición de parte de Dios. La respuesta ante su arrepentimiento no se dejó esperar. Hay una linda cantidad de verbos que yo me he permitido acá subrayar, verbos inspiradores que nos van a describir esta escena y cómo afectó al padre el arrepentimiento del hijo. El padre, dice la Biblia, que lo vio, luego fue movido a misericordia. Luego dice que el padre corrió para echarse sobre él y finalmente para besarle. Qué emocionante debió haber sido este encuentro. Sabemos que es una parábola, pero interesantemente nos lleva a vivirla con esa realidad. El padre que le ve, que es movido a misericordia, que corre hacia el hijo, el padre, y finalmente se echa sobre su cuello y le besa. Luego los siguientes verbos que están aquí apuntan más bien a los demás siervos, demostrando que el arrepentimiento tendrá siempre un efecto en muchos, no solamente en el que se arrepiente, sino en aquellos que están en su círculo inmediato, que aunque no son implicados directos, siempre van a recibir el impacto de la bendición. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Ya otros están participando en este acto de arrepentimiento que se originó en el hijo. Luego, vestidle, denle nuevas vestiduras. Era como decirle nueva identidad. Y poned el anillo en su mano. Era como devolver ese privilegio por la condición. Es mi hijo y nunca dejó de serlo. Luego, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo y comámoslo, y hagamos fiesta. Entonces los verbos aquí que encontré fue sacad, vestirle, poned, traed, matadlo, comamos y hagamos. O sea que esta acción de arrepentimiento repercutió de forma integral en el padre, en el hijo y en todos los que estaban en la escena. Bueno, en casi todos. Es muy importante entender lo que está sucediendo y el porqué de tanta celebración. Esto es importante. Yo me he dado el espacio de sugerir algunas posibilidades de las que ustedes tendrán que escoger. Por ejemplo, ¿será que el padre estaba premiando a su hijo menor por la decisión y las consecuencias de su decisión? O sea, por haberte ido y malgastado el dinero y vivir perdidamente, te vamos a premiar. Una posibilidad. Dos, ¿será que el padre quería verdaderamente provocar a su hijo mayor por la decisión que ha tomado su hijo menor? Me estoy explicando. ¿Será que la acción es
como para chimar al hijo mayor? 3. ¿O será que el padre está valorando de verdad que su hijo menor, por su decisión, por sus condiciones, estaba muerto, literalmente muerto, separado y ha revivido? Estaba perdido y es hallado. ¿Cuál de las 3? Juzgue usted. Pero es muy probable que la opción 3 sea la correcta. El padre está valorando la condición de su hijo, que ahora él ha interrumpido para decir: me levantaré, iré a mi padre y le pediré perdón. Y lo llevó de la teoría a la práctica. Y hoy el padre está celebrando esa acción y esa bendición que restaura todas las cosas. Me gustaría que nos tomemos algún atributo juntos. Pensemos como jueces. No es lo correcto, pero me gustaría que nos atrevamos a juzgar lo que está pasando con el hermano mayor que se ha enojado. ¿Será juzgando que su enojo era injusto? ¿O que su enojo tenía un sólido fundamento? Estamos en la posibilidad de jueces. 3. Que su hermano mayor tenía envidia y rabia de no haber podido él haber hecho lo mismo, viviendo la vida perdidamente con mujeres, gastándolo todo. ¿O será, en cuarto lugar, que su hermano mayor era un materialista y temía que tomaran de lo que por derecho a él le correspondía? Ya su hermano había gastado lo suyo. En quinto lugar, ¿será que su hermano mayor reclamaba con justicia el haber sido obediente? Cualquiera de todas es válida, es nuestro juicio. Pero la pregunta tal vez que más importa en este momento es: ¿entendía realmente el hijo mayor la motivación del padre? ¿La entendía de verdad? El padre le hace ver dos cosas que quizá el hijo mayor no es capaz de reconocer por sí solo. Él está bloqueado, está molesto, está enojado. Tú estás bien, le dice el padre. Tú estás bien y todas mis cosas son tuyas, versos 31 y 32. Pero tu hermano no. Tú estás bien, pero él no. Todas mis cosas son tuyas, pero él era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha resucitado. Motivo de celebración, así de sencillo. Yo quisiera tomarme licencia en este momento para hacerle una pregunta más. ¿Con cuál de los dos hermanos se identifica usted? ¿Con cuál siente usted que se identifica? ¿Con el menor, que tomó su herencia, se fue, lo gastó todo, viviendo perdidamente, y luego dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan? ¿O con el mayor, que se quedó en casa viviendo con fidelidad, pero luego tuvo gran enojo cuando estuvo frente a la gran posibilidad de reconciliación entre el padre y su hermano? ¿Con cuál de los dos? El hermano mayor, que no había logrado entender lo que estaba sucediendo allí entre el padre, que amaba igual a su hijo, que no estaba bien, y que fue movido a misericordia y lo amó, de un padre que no discriminó al bueno ni al malo por ser bueno ni por ser malo. De la misma manera, muchos de nosotros debemos entender que hemos sido invitados a celebrar una grande y hermosa celebración, independientemente de quién sea el que se haya arrepentido. Pero qué hermoso es cuando podemos celebrar por aquel que no estaba y ahora está, que estaba perdido y es hallado, que estaba muerto y ha revivido. Pero quizá sea el caso de algunos de nosotros que nos hemos desviado un poco de casa, nos hemos apartado un poco de casa en alguna área de la vida y necesitamos volver a casa, volver a estar con nuestro Padre y pedirle perdón.
Si hemos estado todo ese tiempo en casa, entonces gocémonos. Pero si no hemos tenido la oportunidad y quizá necesitamos volver a casa, entonces sería un buen tiempo para hacerlo hoy, en este momento. Yo no sé cuál es su condición, dónde se encuentra usted. Sé que enseñamos a la iglesia, pero la iglesia está compuesta por hombres, por mujeres que a veces nos resfriamos y tomamos decisiones, no las mejores, que a veces no hemos logrado salir de esa condición precaria en la que hemos estado. Yo quiero orar en este momento y quiero animarle, por favor, iglesia. Quiero orar con ustedes. Si es tiempo de regresar a casa, vamos a hacerlo ahora. Regresar a casa nos augura un año nuevo y espero que sea un año mejor. Y le necesitamos a usted en casa, en serio, de forma comprometida. Vamos a reorientar toda decisión, si hicimos alguna decisión que no fue correcta, si tenemos simplemente que darnos la vuelta y volver aquí a casa donde está nuestro Padre. Vamos a hacer equipo y vamos a trabajar juntos. Yo quiero orar por la iglesia, quiero orar por usted. Déjeme bendecirlo. Padre, quiero darte gracias por la bendición de ser instrumento en tus manos y también por la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, aquí en tu texto me permite verme reflejado en uno o en otro, pero yo quiero decirte que te amo. Quiero estar aquí en casa. Si he cometido algún pecado, alguna afrenta, algún error, pues yo estoy aquí para pedirte perdón y decirte que por favor nos permitas unirnos, amalgamarnos, sumarnos y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos para la gloria de tu nombre como iglesia, como pueblo de Dios, como nación santa. Señor, a tu iglesia yo la bendigo y te doy gracias por tu fidelidad. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga ricamente. Amado amigo que nos ha escuchado, si usted ha tenido la oportunidad de ser invitado por alguno de los miembros de nuestra congregación, un familiar suyo que le compartió este link y usted pudo escuchar este estudio, esta palabra, quiero que sepa que es una palabra de Dios para su vida y el Señor le está diciendo con todo el amor del mundo, quizá tú eres ese hijo pródigo y necesitas regresar a casa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como hizo el hijo pródigo, reconocer que no hemos hecho bien. Eso se llama arrepentirse. Una vez que nosotros reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, entonces podemos hacer lo que sigue. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero bueno, en este caso yo quiero sugerirle que usted se permita entregarle en este momento su vida a Jesús y decirle: Jesús, yo he pecado y solo tú me puedes perdonar. Quiero que sea Señor y Salvador de mi vida en este momento. El Señor va a venir y va a convertirse en su Señor y en su Salvador. Para eso solo basta hacer una oración. Quiero invitarlo para que pueda hacer esta oración conmigo. Puede hacerla allí en silencio, puede hacerla en su mente, pero sobre todo que sea una oración de corazón. El Señor quiere escribir su nombre en el libro de la vida hoy mismo. Por favor, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Según el caso, te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados y te ruego que en este momento entres a mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque sé que lo haces. Confío en tu palabra. Sello mi decisión con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber hecho esta oración. Si usted hoy ha tenido la oportunidad de hacer esta oración, yo quiero decirle, pasamos un número en la parte de abajo de su dispositivo. Entonces, tome ese número, cópielo y por favor llámenos. Cuéntenos lo que ha pasado con usted.
puede ser que usted pueda compartirle al amigo que lo invitó, al familiar, también de lo que sucedió esta noche. Háganoslo saber. Queremos orar por usted y queremos sumarle a esta gran familia. Recuerde que le amamos y damos gracias por su decisión en esta hermosa noche, y queremos decirle, como solemos decir, que el Señor le bendiga ricamente.